Buenas tardes. Ok. Entonces así relajada, doctora, relajada. Bueno, vamos a hablar el tema de hoy, generalidades del cáncer de la cavidad oral. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Vamos a hablar el tema de hoy, generalidades del cáncer de la cavidad oral. Vamos a partir de la premisa que el objetivo final de la epidemiología pues es establecer las formas de evitar un determinado proceso de alguna enfermedad. O sea, se va a ir haciendo una búsqueda de algunos factores que pueden ser ambientales y etiológicos que se deben estudiar y establecer todos los posibles factores causales que lleven a la relación de cualquiera con el proceso de la enfermedad. Por esto, en el año de 1957 se realizó este estudio en donde se quería determinar los factores etiológicos en el cáncer de la cavidad oral. Se tenían las pistas o las teorías que el tabaco estaba relacionado con el cáncer de cavidad oral, principalmente la utilización de puros y pipa. El alcohol lo relacionaban, la sífilis en cánceres de los 2/3 anteriores de la lengua y las deficiencias nutricionales también ellos lo tomaban en cuenta como relacionándolo con el síndrome de Plummer-Vinson, que se veía cierta relación en ellos. La luz solar, principalmente en enfermedades ocupacionales y factores diversos como el calor, el trauma, la septicemia y las dentaduras postizas. Entonces, lo que ellos buscaban en este estudio era determinar cuáles en realidad solo eran sospechas y cuáles eran etiologías claras, comprobables de esto. Y se plantearon esta teoría donde las células normales de la cavidad oral se expuestas al alcohol, al tabaco, principalmente a los cigarros como los puros, los cigarros, la pipa y el tabaco masticado, los factores nutricionales como deficiencias de vitamina B, deficiencias de vitamina D, el hierro y otros, y asociado a factores intrínsecos donde ellos sospechaban que la sífilis podía estar relacionada, ya sea la sífilis como enfermedad o la exposición a la terapia con arsénico fuera la causante de esto. La luz solar por el cáncer del labio, las exposiciones ocupacionales que lo podrían desencadenar y algunos otros factores desconocidos, y la exposición de factores extrínsecos e intrínsecos podían llevar a desarrollar el cáncer de la cavidad oral. Entonces, el propósito del estudio fue examinar los factores juntos y determinar a través de medios estadísticos, clínicos o epidemiológicos cuáles eran factores reales en el cáncer de la cavidad oral. Para eso se realizó este estudio de casos y controles. En el grupo de casos fueron 659 pacientes, 643 hombres, 116 mujeres, y en el grupo control 439 hombres y 236 mujeres, y se les realizó un estudio. Este estudio de investigación fue realizado en Nueva York, en el Instituto Memorial del Cáncer, en donde se les realizaron los cuestionarios a pacientes tanto que iban de forma pública o privada, y se les realizaron las encuestas para lograr determinar cuáles eran las causas de estas etiologías.
Dentro del grupo de controles se tomaron en cuenta enfermedades benignas, de cabeza, cuello y tórax, los linfomas, cánceres de tracto gastrointestinal inferior. Y entonces en la tabla donde se hace la diferenciación del grupo control, describen como controles de enfermedades benignas y controles de enfermedades malignas, lo hacen de forma separada. Y los factores a estratificar, o lo que ellos querían determinar, era la influencia de los factores ambientales en cáncer de cavidad oral y determinar si los factores explican las diferencias de las pautas en la incidencia de este tipo de cáncer. Realizaron los estudios de casos y controles y al final, para lograr ya tener una epidemiología en la década de los 50, el resumen y las conclusiones del estudio fueron que el patrón de incidencia mostró un predominio en pacientes hombres, tomando en cuenta que en esa década era mucho más alto el porcentaje de hombres que fumaban que el porcentaje de mujeres. El FURBAR se encontró una fuerte asociación con la formación de cáncer de cavidad oral, principalmente los puros y las pipas sí aumentaban el riesgo de cáncer de cavidad oral. En las mujeres el tabaquismo también fue un factor de riesgo importante para el desarrollo del cáncer de la cavidad oral, que fue de 3 veces mayor que en el grupo de los controles. El consumo de alcohol en ese estudio, la clave fue la cantidad de alcohol consumido, no era importante o no les fue estadísticamente significativo qué licor consumían, sino la cantidad. Entonces, 7 onzas aumentó el riesgo por día, aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de la cavidad oral. La sífilis sí era un factor causal porque se encontró sífilis en el 33% de los casos, pero no se logró definir si era la enfermedad de la sífilis o si era la terapia con arsenio la que causaba este tipo de enfermedad. El trauma y la irritación dental y el uso de dentaduras postizas no están relacionados con el desarrollo del cáncer de la cavidad oral, eso lo determinaron ellos claramente, y que la luz ultravioleta es importante para el cáncer de labio, porque encontraron pacientes como dedicados a la agricultura o que se dedicaban en veleros, en vela, desarrollaron más cáncer de labio. Por eso sí se determinó que sí, y que los factores ambientales juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer, pero los factores intrínsecos también pues se tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de las células malignas. Ya de este estudio se partió y ya se tuvo claramente los factores etiológicos del cáncer de la cavidad oral, y en base a eso, pues cada población en diferentes estudios de casos y controles buscó sus propios factores etiológicos o quiso determinar, inspirados en este estudio de muchísimos años atrás, casi 60 años atrás, y se realizó este estudio en 1988, es un estudio que se realizó en un condado de 5 ciudades de Estados Unidos, en el cual se tomaron 1.114 casos y 1.248 controles. Este estudio también fue realizado a través de la entrevista, y en los controles, en esos años se tomó en cuenta todavía poblaciones muy similares con características como el tipo de trabajo realizado o la escolaridad, y se llamaban a las casas de cierto tipo de pacientes, de ciertos vecindarios, para determinar las características y las edades similares.
Y en este estudio lo que se logró demostrar por primera vez que, que había una disminución en el riesgo de fumadores con filtro que en los pacientes que consumían que fumaban con pipa o el tabaco masticado, que no era una cosa que hacían frecuentemente, pero que sí había. Los fumadores con filtro disminuyeron estadísticamente significativa ese riesgo. Luego, el otro estudio que tenemos es el estudio de Safari, en el que fue realizado en el 2007, de Stephanie, perdón, que fue un estudio de casos y controles también. Entonces, ese estudio fue realizado en Uruguay, Montevideo, que ellos querían establecer su premisa y tomaron como base también el estudio previo, 776 casos y 1.501 controles, y en este estudio lo que se logró, de las cosas destacadas que hay, es que el Lois Radio no fue estadísticamente significativo para decir que fumar da más riesgo de cáncer laringio que de cáncer oral, que eso sí había sido estadísticamente probado en otros estudios, pero en ellos no fue estadísticamente significativo. Y otra de las cosas importantes que se logró determinar esto es que las altas concentraciones de sustancias carcinogénicas como la N-nitrosamina y la 2-natomilina en tabaco negro en relación con el tabaco rubio pueden, perdón, no, este no es de ese, perdón, esto era el estadísticamente significativo, este es del otro. El de Valera es el tercer estudio, que es un estudio de casos y controles que se dio en Galicia, España, con 92 casos y 230 controles, y el fumar está asociado al cáncer nasofaringeo y en la cavidad oral, más en el cigarro negro que en el tabaco rubio, le llaman ellos. Y esto está porque estas dos sustancias que ya les había mencionado son son agentes cancerígenos importantes y se encontraron en mucho mayor cantidad en el cigarro negro. Ya teniendo estos antecedentes de que ya se está probado que el tabaquismo y el alcoholismo son factores etiológicos importantes, vamos a hablar ahora de los factores, de otros factores como las infecciones virales que tenemos muy en auge en este momento, donde tenemos que el virus del papiloma humano está también asociado con el cáncer de nasofaringeo y el cáncer de la cavidad oral. Entonces, el virus del papiloma humano, existen dos cepas que son definidas como de alto riesgo, en donde que son las que más nos van a desencadenar el cáncer que se pueden estar relacionados con el cáncer de la cavidad oral. Entonces, tenemos aquí el ciclo del virus del papiloma humano, en donde el virus, podemos ver que en su fase 1 va a entrar y invade las capas de las células epiteliales, penetra por completo, pasa a la zona intermedia, llega a la zona de la membrana celular basal. Ahí las células son infectadas, luego se va hacia las células epiteliales, el mismo virus va infectando y ya vamos viendo que se va desarrollando la replicación viral. Y entonces dentro de las funciones, dentro de la fisiopatología de cómo se va desarrollando este tipo de enfermedades, vamos a encontrar que existen dos proteínas importantes en estos dos virus, que son el virus 16 y el virus 18,
que están más relacionadas con los virus del papiloma humano de más alto riesgo, que son la proteína E6 y la proteína E7, cuya razón por la que está asociada es por la proliferación y transformación ligada al P53, y la E7 por la proliferación celular y la activación de la transcripción ligada al gen del retinoblastoma. Entonces, las proteínas víricas, las E6 y las E7, al entrar y penetrar, van a incrementar la inestabilidad genómica. Entonces, en el cáncer del cuello uterino se va vinculando que en este tipo hay una infección persistente, como pasa en el 20% de todas las infecciones virales que finalmente van a desarrollar cáncer, que se forman de tipo crónico, una infección persistente, y que el virus va a hacer una integración del genoma del virus en el DNA cromosómico. Por sí sola la infección crónica no va a desarrollar cáncer. Y estos tipos de integraciones pues, van a ser consecuencia de la sobreexpresión de estos dos tipos de proteínas, la E6 y la E7. Entonces, al haber una expresión, va a haber un cambio tanto en la supervivencia y en el crecimiento de la célula, y van a haber unos cambios cromosomas ulteriores. Se va acumulando esto y va a causar una alteración en el ciclo del crecimiento celular. Otra de las causas por las que se da este tipo de infecciones es que en las infecciones virales, el virus del papiloma humano hace un marcaje de las proteínas del sistema inmune. Y entonces el proteosoma lo reconoce como que tiene que ser degradado, y al degradar ese tipo de proteínas inmunológicas, deja libre a ese tipo de células para que puedan ser infectadas. Es otra de las bases de este tipo de enfermedad. Entonces, tenemos que las proteínas E6 y la E7 son las oncogénicas y que van a determinar el crecimiento celular. Hay una replicación viral, va a haber un ensamblaje y un lanzamiento de esto a través de estas proteínas, la E4, la E5 y la E2, y las proteínas de la cápside. Entonces, ya que tenemos el cáncer en cervicouterino, vamos a encontrar este tipo de lesiones a nivel de la cavidad oral. Vamos a ver que hay diferentes tipos, como el virus del papiloma escamoso. Esta es una lesión exofítica. Podemos ver virus del papiloma escamoso a nivel de la lengua, donde va a ser una lesión pediculada lingual. Y vamos a ver un papiloma escamoso, que es una lesión masa pediculada a nivel de pediculada en la comisura. Y el otro virus que está relacionado con la enfermedad, con el desarrollo del cáncer de la cavidad oral, es el virus de Epstein-Barr, en donde hay una infección persistente de este tipo de enfermedad, que va a alterar a las células B, por eso puede causar este tipo de linfomas, pero a nivel de las células epiteliales va a causar alteración en esta proteína, que es la LPM1, que es la principal causa del desarrollo del cáncer nasofaríngeo. Entonces, ya llevando un poquito a la historia, vamos a hablar que epidemiológicamente hay 60,000 nuevos casos al año, y de estos 60,000 son 12,000 muertes en cabeza y cuello, en cervicouterino, en cabeza y cuello, perdón,
3% y de ese 3%, el 2% es de la cavidad oral, y la mortalidad global a los 5 años es del 50%. Es una prevalencia en menores de 40 años y eso está asociado porque cada vez está más relacionado con pacientes jóvenes fumadores, por eso ha disminuido la prevalencia. Y pues del tiempo en el que empezamos la historia, pues ha disminuido mucho el consumo de tabaquismo, lo refieren en este tipo en las estadísticas, porque ha habido mucho auge en estimular a disminuir el consumo de tabaco en los pacientes, en las poblaciones en general, pero ha disminuido más en los países desarrollados y ha disminuido en los países desarrollados y ha aumentado en los países subdesarrollados, sobre todo en las poblaciones más jóvenes. Entonces, sabemos que esto está tabaco, alcohol, bien documentado, la dieta, que lo asocian mucho al consumo de frutas y verduras, se asocia con menor disminución del riesgo de desarrollar cáncer de la cavidad oral. Los virus, que también está el herpes virus, se puede desarrollar factores traumáticos y locales en muy baja prevalencia, la exposición a la luz ultravioleta, la inmunosupresión y dentro de los factores intrínsecos podemos tener las lesiones premalignas, que son de las cosas que vamos a hablar un poquito más. Entonces, ya teniendo en cuenta que cada vez iba más en aumento y teníamos más claros los factores, la OMS en el 1978 empieza a definir lesiones y condiciones orales premalignas que nos podían dar alarma o llamar la atención para poder hacer un diagnóstico temprano. Así que se define inicialmente una lesión precancerosa como una alteración morfológica del tejido en la que la cavidad oral va a tener más riesgo de desarrollar cáncer. Luego viene una situación precancerosa, que es un estado generalizado asociado con un riesgo aumentado de padecer cáncer oral, y las lesiones potencialmente malignas o trastornos potencialmente malignos que no tienen un consenso específico para hacer una definición de él, pero que definitivamente cada vez cobran más auge por el hecho de que se estudian más este tipo de lesiones premalignas. Y pues les quiero compartir esta imagen que me llamó la atención. No está catalogada dentro de las lesiones premalignas, pero es una lesión que nos puede llegar un día a una consulta, ¿verdad? En donde es una estomatitis por nicotina y pues que está totalmente desarrollada con el uso del tabaco, y que pues definitivamente que tenemos que recordarla y tenerla en cuenta como un diagnóstico diferencial. Dentro de las lesiones potencialmente malignas en la cavidad oral se tiene la leucoplasia, la eritroplasia, las lesiones palatinas en pacientes fumadores inversos, la fibrosis de la mucosa oral, queratosis actínica, lico en plano y el lupus eritematoso discoide. De estos, los más destacadas o de las que más se tiene más frecuencia de consultas son la leucoplasia, la eritroplasia y el lico en plano. La leucoplasia la vamos a definir como una lesión blanquecina que nos causa desprendimiento al realizarse raspado. Es la más frecuente de las lesiones de la cavidad oral, tiene un porcentaje de malignización bastante bajo, pero
y se tienen que tomar en cuenta, porque está muy asociado también a la nicotina por el uso del tabaco. Entonces, es de las leucoplasias se tienen que, no, se clasifican por lesiones que no entran en otro grupo. Entonces, lo que son las lesiones que podemos evaluarlas, medirlas, vigilarlas e ir quitando los factores de riesgo. Si desaparecen, pues no, solamente se vigila que no vuelvan a aparecer, pero si no desaparecen, definitivamente tiene que hacerse una biopsia para determinar que no sea malignidad. Cada década ha disminuido más el porcentaje de leucoplasias que son malignas, por eso es que ahora se ven mucho más, pero se vigilan y se van teniendo en cuenta como diagnóstico diferencial, básicamente. Pero en este consenso que fue realizado en mayo de 1994, se realizaron los criterios de UPALA, que clasifican este tipo de lesiones de acuerdo a su aspecto y a su clasificación etiológica. Se van a clasificar como homogénea y no homogénea. Entonces, dentro de las homogéneas van a estar la blanca, uniforme, poco espesor, lisa, arrugada, surcos profundos ocasionales, y las no homogéneas son blancas, alternando con zonas rojas y superficie irregular. Entonces, estos son los criterios de UPALA, pues las clasificaron así para irlas tomando en cuenta e ir considerando cuáles eran de biopsiar o no. Estas son las leucoplasias homogéneas, para que vean la caracterización. Son blancas completamente, pueden tener una superficie rugosa y pues dependiendo del tamaño, y si no desaparecen, pues definitivamente hay que ir a biopsia con ellas. Y esta es de una leucoplasia heterogénea. Las imágenes en esta de consenso de UPALA, ellos pusieron sus propias imágenes muy similares a estas, pero estaban en blanco y negro, por eso traté de buscarlas, pero esta sí es de los criterios de UPALA, de ese consenso, donde vemos la leucoplasia heterogénea, cómo son sus características muy diferentes a estas, ¿verdad? Que están tienen bordes más definidos, estos son más, están más regaditas este tipo de lesiones. Y vamos a tener también en cuenta la leucoplasia glandular, que es una leucoplasia, que es una lesión que es más, que da como más la sensación de que forma más granos o que tiene más como bordecitos definidos, y esta es una leucoplasia nodular. Son como muy características, o sea, a pesar de que son definidos bajo una misma clasificación, pues sí, al evaluarlas clínicamente, sí tienen sí se pueden distinguir perfectamente. Y el segundo grupo de lesiones que vamos a tener en cuenta es la eritroplasia. Dentro de la eritroplasia, estas son la característica de ellas, es que son las lesiones rojas de la piel. Entonces, existen dentro de ellas se pueden clasificar la eritroleucoplasia como esta, que va a tener lesiones blanquecinas y lesiones rojizas, y las completamente rojizas de la cavidad oral. Y la razón por las que estas sí tienen un porcentaje mucho más alto de malignidad, por lo tanto es mucho más alto el porcentaje que se debe de biopsiar, porque incluso algunas ya son características como esta, que estamos ante un carcinoma de células escamosas in situ. Entonces esa es la razón por la que uno debe de que estas no se vigilan tanto ni se dan como, sino que no se dan como pruebas de a ver si desaparece o no, que estas son ya mucho más características de descartar una malignidad.
Y el tercer grupo de los que hay son el líquen plano, que es caracterizada por una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica. No se ha logrado definir exactamente la causa. La prevalencia de este tipo de lesiones es del 1 al 4%. Y está más relacionada en pacientes mujeres mayores de 50 años y que sean posmenopáusicas. Entonces, lo que está muy asociada a enfermedades autoinmunes. Por eso es importante tomar en cuenta mucho el historial clínico de la paciente, como pérdida, caída del cabello, porque puede estar relacionada con este tipo de enfermedades. Y pues las características de un líquen plano, que ahorita adelantito a la siguiente diapositiva vamos a decir la clasificación, pero para tener en cuenta, para tener la imagen de la lesión, este es el líquen plano como una de sus clasificaciones, que es tipo irregular, reticular, perdón. Entonces pueden ser reticulares, atróficos, erosivos y una combinación de ambas. Y para que este tipo de lesiones se desarrollen, van a influir factores genéticos, hormonales y ambientales. Entonces vamos a tener líquen plano, que es blanca como la que vimos previamente, o podemos tener lesiones de líquen plano rojo. Y la otra de las características de este tipo de lesiones es que se van a dar más en la cara interna de la mejilla o las mucosas yugales. Esta se va de forma bilateral, pero en realidad no es característico que se dé de forma bilateral, se puede dar de forma unilateral y pues también definitivamente tienen que ser biopsiadas. Y eso es lo que traía preparado. Gracias, María Elena. Y si, por ejemplo, hay un paciente fumador de largo plazo que se le diagnostica un carcinoma de labio, un carcinoma epidermoide de labio, donde se pone su cigarro para fumar, se lo resecan y le pregunta si hay algún método de quimioprevención. No, primero la pregunta sería, ¿qué porcentaje de estos pacientes de cánceres de cabeza y cuello hacen segundos primarios? Perdón, creo que no estoy teniendo. Fíjese, doctor, que perdí la recepción del internet. Voy a ver si me logro conectar al teléfono porque no lo escuché bien. O sea,